Ni todo el que lleva luz es un ángel, ni quien habita en la sombra es un demonio. ¿Y si todo lo que entiendes por realidad fuera solo un escenario, meticulosamente montado? ¿Y si detrás de las formas, los nombres, los conceptos y las certezas existiera un código? No un código moral ni filosófico, sino un código literal, matemático, energético, que determina lo que es, lo que puede ser y lo que jamás será permitido dentro de la realidad. Esta pregunta no nace de la ciencia ficción. Ecoa de antiguas tradiciones espirituales, de susurros místicos y de reflexiones modernas en física cuántica. La noción de que el mundo tal como lo conocemos es una simulación no es solo una provocación intelectual, es una posibilidad radical y quizás desconcertante de que la vida no sea algo que vivimos, sino algo que nos sucede bajo un control externo. La simulación, como teoría, no niega la existencia, cuestiona su naturaleza. La materia, en su nivel más fundamental, parece responder solo cuando es observada. El colapso de la función de onda, como propone la mecánica cuántica, sugiere que la realidad no está allí de forma objetiva. Espera por una mirada, espera por conciencia. Esto implica que la estructura del universo puede ser programable y que lo que llamamos mundo real quizás sea una realidad artificial mantenida por una inteligencia superior. En las tradiciones místicas, esta inteligencia ha asumido diversos nombres: Yahvé, Elohim, Demiurgo. Un ser creador que en algunas corrientes gnósticas no es visto como el Dios supremo, sino como el artesano de una prisión luminosa. Una conciencia que simula libertad, pero condiciona todo tras el velo. Si es así, la cuestión no es solo teológica, es existencial. ¿Estamos siendo vigilados por una mente que nos creó para la adoración o como un experimento? En paralelo, Cristo surge como símbolo de ruptura con este control. No es un rebelde, sino un recordador. Alguien que recuerda a la humanidad que el espíritu es libre, que la verdadera chispa proviene de otro lugar, de un alto que no se somete a la programación del mundo. Cristo, entonces, no sería solo un Mesías, sino un invasor del sistema. Un emisario que vino a revelar que el código puede ser roto, que el nombre mayor existe más allá del nombre impuesto. La búsqueda espiritual, en este contexto, cambia de propósito. Ya no se trata de agradar a un creador, sino de despertar en el sueño, ver el guión, leer el código, reconocer que dentro de cada uno hay una instancia libre que puede conectarse con lo real, no lo visible, sino lo eterno. Esa es la revolución silenciosa, entender que el velo no es la realidad, sino un obstáculo para la visión. Este video es una invitación a descubrir la verdad, no con dogmas, ni con miedo, sino con conciencia. Si todo es simulación, entonces todo es clave. Y quizás, solo quizás, el espíritu despierto sea el único que puede cambiar el juego. Durante siglos, Yahvé ha sido el nombre que ha moldeado la percepción de lo divino en millones. El Dios de los ejércitos, profetas, guerras sagradas y mandamientos, la figura central de un pacto entre cielo y tierra mediado por leyes y obediencia. Pero, ¿qué ocurre si miramos este nombre con una sospecha profunda? ¿Y si Yahvé no es el Dios supremo? ¿Y si es solo uno de los nombres de una conciencia poderosa, pero limitada, que se presenta como absoluta? Esa pregunta incomoda, hiere la base de casi todas las religiones abrahámicas, pero también libera, porque revela la posibilidad de que la figura de Yahvé, tan contradictoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sea el reflejo de una entidad en evolución, o peor, en manipulación. Un ser que, a lo largo del tiempo, ha redefinido a sí mismo, adaptando su discurso, su forma de actuar y su rostro ante la humanidad. En el Antiguo Testamento, Yahvé es celoso, colérico, controlador, ordena masacres, exige fidelidad absoluta, castiga con catástrofes. Es un Dios tribal que elige a un pueblo y rechaza a los demás. Habla a través de rayos, truenos, sacerdotes, tabernáculos. Sus instrucciones son precisas, sus castigos letales. No perdona la desobediencia, exige temor. Este no es un Dios universal,
Es un gobernante cósmico en un modelo de imperio espiritual. Esta imagen choca con el Cristo del Nuevo Testamento, que habla de amor, perdón y gracia. El Dios de Jesús no impone, invita, no domina, sirve. No separa por raza o linaje, sino que abre los brazos a toda la humanidad. Este contraste no ha pasado desapercibido para místicos, gnósticos y teólogos a lo largo de la historia. Muchos se han preguntado, ¿estamos hablando del mismo Dios? En la tradición gnóstica, Yahvé se asocia con el demiurgo, el arquitecto del mundo físico que se cree el único Dios, pero es solo el guardián de una simulación. Aprisiona almas en materia, controla a través de culpa y miedo y distorsiona la luz superior. Su nombre no revela, sino que es una contraseña. No crea de la nada, sino que copia, distorsiona y limita. Gobierna no por la verdad, sino por el poder. Pero no todo es oposición. Algunos ven en Yahvé una entidad que evoluciona, un ser en transformación, un reflejo de la propia humanidad en proceso de madurez espiritual. Así como el pueblo de Israel crecía en conciencia, Yahvé también se modificaba en la narrativa, de un guerrero tribal a un padre compasivo, de un Dios del Sinaí a un Padre Nuestro del monte. Esta lectura nos lleva a una hipótesis aún más audaz. ¿Y si Yahvé supo que había algo por encima de él? ¿Y si él mismo, a lo largo de las eras, comenzó a reconocer la limitación de su papel y empezó a abrir camino para el Logos, el Cristo, la luz incondicional que rompe con los pactos de sangre e introduce el amor como nueva ley? Esta transición no es evidente, pero se sugiere en los profetas que anuncian misericordia sobre el sacrificio, en el salmista que dice que Dios está cerca del corazón quebrantado, en la falta del nombre Yahvé en los labios de Jesús, que siempre se refiere a Padre, pero nunca menciona el tetragrama, como si dijera, hay un nombre superior al nombre, un Padre más allá del Creador. Esta tensión entre Yahvé y el Padre es central. Denuncia que hay más de una capa en la divinidad presentada en las Escrituras, y que parte del camino espiritual no es solo obedecer a Dios, sino discernir cuál Dios está hablando. No toda voz que se presenta como sagrada es liberadora. No todo milagro es benigno. El verdadero camino exige discernimiento espiritual, no solo fe ciega. Cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refiere a una prisión anterior. Pero ¿qué prisión es esa, sino la del sistema religioso, legalista y controlador que Yahvé simboliza en su forma primitiva? El Cristo no solo rompe reglas, rompe estructuras, viene como un rayo en el sistema, como un virus que expone la falla en el código. Revela que hay algo por encima del miedo, por encima de la obediencia, por encima del propio Yahvé, y entonces Yahvé necesita redefinirse. Debe dejar de ser el centro para convertirse en camino. Deja de ser fin para ser medio. La figura que exigía temor ahora debe ceder espacio al amor que todo reconcilia. Yahvé no desaparece, se transforma en metáfora, en espejo, en escalón, y su nombre, que alguna vez fue grito de guerra, ahora puede ser entendido como sombra de algo mayor. En la actualidad, esta reflexión cobra nueva fuerza. Con la popularización de la física cuántica, la simulación computacional y la conciencia expandida, la idea de que el creador puede no ser el absoluto se fortalece. Yahvé, visto como programador de un sistema cerrado, se convierte en símbolo de una etapa, necesaria pero no final, del viaje espiritual humano. La invitación es darse cuenta de que lo divino no cabe en un nombre ni en una tradición, que el nombre verdadero es movimiento, que el Dios real no impone, Él despierta, y que la fe no es sumisión ciega, sino conciencia viva. Cuando el espíritu despierta, no rechaza a Yahvé, lo trasciende, ve a través del velo, y comprende que el verdadero Dios no necesita probar poder, porque es amor que no amenaza. Imagina que el universo no sea solo un lugar, sino un código, un campo de instrucciones matemáticas organizadas en capas de realidad, todas sustentadas por algo más fundamental, la conciencia. Esta idea, que alguna vez sonó como ciencia ficción, hoy es tratada con seriedad por físicos teóricos, filósofos de la mente y místicos de todas las tradiciones.
La realidad puede ser una simulación, pero una simulación consciente, vibrante, cuya arquitectura responde a la intención. La hipótesis de la simulación se basa en una observación curiosa. La materia, en su esencia, no es sólida. Lo que llamamos objeto es en realidad un campo de posibilidades, regido por leyes que actúan de manera diferente al ser observadas. En la física cuántica, el colapso de la función de onda es el momento en que algo deja de ser un quizás y se convierte en un evento medible, pero solo con la conciencia presente. En otras palabras, el universo solo existe cuando es observado. Este fenómeno intrigante sugiere que el mundo puede no ser objetivo en el sentido clásico. Es responsivo. Se revela de acuerdo con la mente que lo observa. Esto plantea la cuestión: si todo es código, ¿dónde está el programador? Y aún más, ¿podemos descifrar este código? Las antiguas tradiciones místicas parecían haber intuido este principio antes que la ciencia moderna. La Cábala describía el universo como estructurado por la lengua de Dios, expresada a través de letras hebreas sagradas, cada una con valor numérico, sonoro y simbólico. En el hinduismo, el mantra Aum se considera la frecuencia primordial del universo. En la tradición cristiana esotérica, el logos, la palabra, es la fuerza que da existencia a todas las cosas. En todas estas corrientes, el mundo es hablado, vibrado y codificado. Y si el universo fuera un gran sistema operativo, ¿qué serían los humanos? ¿Avatares? ¿Agentes conscientes que pueden, a través del autoconocimiento, aprender a reprogramar partes del sistema? Algunas corrientes de pensamiento sugieren que sí, y que el auténtico camino espiritual es precisamente ese: hacerse consciente del juego para poder trascender sus reglas. En este contexto, el pecado original puede interpretarse como el olvido de nuestra origen. El momento en que nos identificamos tanto con el personaje que olvidamos al programador, comenzamos a creer que somos solo cuerpo, papel, biografía, y no conciencia experimentando un mundo simbólico. El sistema fue diseñado para eso, para mantenernos ocupados con las formas, distraídos con los ruidos, adictos a los sentidos. Pero hay fallas en el código, pequeños errores, señales de que la simulación puede ser hackeada. Estos errores se manifiestan como sincronicidades, déjà vus, intuiciones confirmadas, experiencias místicas fuera del tiempo, momentos en que el velo se rasga y vemos que hay más allá de lo que los ojos muestran. En esas brechas, el espíritu susurra: nada de esto es todo. Y el alma, aunque oprimida, reconoce el lenguaje del hogar. Es aquí donde la espiritualidad deja de ser moralismo y se convierte en investigación. El objetivo no es obedecer un sistema, sino comprenderlo. No se trata de seguir dogmas, sino de descubrir mapas. Cristo, en este juego, no es un fundador de religión, sino un recordador del código perdido. Sana con la palabra, el toque y la presencia. Altera la simulación porque opera desde fuera de ella. Sabe quién es y por eso cambia el ambiente a su alrededor. La propuesta es audaz: despertar para actuar como Cristo, no como personaje, sino como conciencia, no como seguidor, sino como despertador de uno mismo. Esto comienza con entender que la realidad es maleable. Lo que hoy es, puede dejar de ser. El dolor, el miedo, la escasez, todos son programas, algunos heredados, otros instalados, pero todos son removibles. El código cósmico no es estático, responde a la vibración. Por eso las palabras sanan, la música eleva, las presencias transforman el entorno, todo emite frecuencia. Quien aprende a emitir conscientemente empieza a moldear su realidad. No es magia, es ingeniería espiritual. Pero hay obstáculos. El sistema tiene sus guardianes, fuerzas que quieren mantener el statu quo. A menudo, estas fuerzas usan máscaras religiosas, ideológicas o científicas. Dicen que cuestionar es pecado, que ver más allá es locura y que sentir demasiado es debilidad. La verdad es que quien ve el código amenaza a los controladores, porque un ser despierto es libre,
y la libertad es el fin del juego. El papel del nombre es fundamental. Nombrar es codificar. Por eso, los antiguos mantenían ciertos nombres en secreto. Sabían que nombrar es invocar, que las palabras abren portales y que ciertos fonemas activan memorias ancestrales. El tetragramatón sagrado, por ejemplo, solo lo pronunciaban sacerdotes específicos en raras ocasiones. Sabían que los nombres no son etiquetas, son comandos. En la simulación, el nombre es clave. Repetido con conciencia, puede reescribir. Meditado con pureza, puede reprogramar, no como superstición, sino como vibración alineada al proyecto original. El nombre no cambia el mundo solo, transforma a quien lo pronuncia. Quien cambia por dentro, altera lo externo. El verbo, como al principio, sigue siendo carne. La conciencia es el teclado. La emoción, la fuente de energía. La palabra, el código. Y la presencia, el campo donde todo se manifiesta. Cuando estos 4 elementos están alineados, el ser humano se convierte en co-creador. No solo vive, escribe. No solo sufre, comprende. Y al comprender, libera. Si estamos en una simulación, el objetivo no es destruirla, sino comprenderla para trascenderla. Vivir el juego con la perspectiva de lo que está afuera. Hablar con el código desde el espíritu. Y así, tal vez, descubrir que el programador no está afuera ni arriba, sino dentro. Esperando ser recordado y respondiendo, en silencio, cada vez que alguien se atreve a preguntar. ¿Y si hay llaves olvidadas que no han sido reveladas por los libros sagrados ni por las religiones oficiales? Los antiguos grimorios, ocultos por siglos, contienen secretos que pueden decodificar el sistema y romper la ilusión. Si deseas acceder a estos documentos raros, ve al primer comentario fijado de este video. Pero ten en cuenta, no están destinados a los curiosos. Fueron escritos para quienes sienten el llamado. ¿Y si la historia de la encarnación de Jesús fuera más que un milagro? ¿Y si detrás de la narrativa sagrada existiera una operación cósmica, planificada, silenciosa y supervisada por inteligencias no humanas? La pregunta puede parecer absurda al principio. Sin embargo, al investigar las entrelíneas de las escrituras, los relatos místicos y los hallazgos de la ufología moderna, surge una nueva perspectiva, la posibilidad de que la llegada de Jesús a la Tierra fuera una intervención interdimensional, con seres de las estrellas, especialmente del sistema de Sirio. En la tradición de los pueblos Dogon, de Malí, existen relatos orales sobre la estrella Sirius B, confirmada por la ciencia en el siglo XX. Según los Dogon, seres anfibios y evolucionados que vinieron de Sirius les enseñaron sobre el cosmos, trayendo sabiduría espiritual y científica a la Tierra. Esta información se transmitió oralmente durante siglos, incluyendo detalles astronómicos que eran inexplicables para la tecnología de la época. Para muchos investigadores, esto es uno de los indicios más sólidos de contacto extraterrestre ancestral. Ahora imagina esa misma línea de seres acompañando a la humanidad a lo largo de los milenios, no como dioses, sino como curadores de la línea evolutiva humana. Y si, entre sus intervenciones más audaces, estuviera la inserción de una conciencia superior en un cuerpo humano, un nacimiento que uniría el código genético de la Tierra con una chispa interestelar. El nacimiento de Jesús, entonces, dejaría de ser solo un misterio de fe para convertirse en un proyecto interplanetario de reconexión. La concepción virginal descrita en los Evangelios ya es por sí misma una ruptura del patrón biológico común. María quedó embarazada del Espíritu Santo, según los textos, lo que puede interpretarse como una manipulación genética avanzada, sin fertilización tradicional, sino con tecnología de inseminación no terrenal. El ángel Gabriel, mensajero celestial, podría ser visto como un ser de Sirio, operando fuera de los límites del tiempo y espacio, entregando instrucciones a una línea elegida con precisión. En este escenario, José y María son más que figuras espirituales. Son vehículos de una ingeniería genética que necesitaba unir pureza espiritual con una línea física específica. No es casualidad
que los evangelios enfatizan la genealogía de Jesús, conectándolo con David, Abraham, Adán. Era necesario vincular el nuevo ADN cósmico con el código terrestre ancestral, hacer del cuerpo de Jesús un campo híbrido entre tierra y cielo, entre hombre y estrella. Jesús entonces no era solo hijo de Dios en el sentido teológico, era un ser transdimensional, un punto de intersección entre frecuencias, un campo vibracional tan elevado que desafiaba las leyes del mundo. Esto explicaría su percepción fuera de lo común, su capacidad de leer pensamientos, su actuación energética en curas y milagros. No manipulaba la realidad como un mago, sino como alguien que recordaba el código original y sabía dónde acceder a los comandos. El bautismo, por ejemplo, pudo haber sido más que un ritual simbólico. Juan Bautista, con su ADN profético, pudo haber activado un proceso latente. El momento en que el Espíritu descendió como paloma señala una infusión de luz o una sincronización entre el cuerpo y la conciencia cósmica. La voz del cielo que dice, «Este es mi Hijo amado», no solo se interpreta como habla divina, sino como un anuncio de misión. El agente fue activado. La operación comenzó. El comportamiento de Jesús siempre fue fuera de lo común. Hablaba en parábolas como si su lenguaje viniera de otro ámbito. Desafiaba a las autoridades religiosas, rompía con tradiciones y hacía gestos que no obedecían a la lógica local. Era como si estuviera constantemente traduciendo otra dimensión. Conocía los códigos de la simulación y no se sometía a ellos. Cuando camina sobre las aguas, cuando transfigura su cuerpo, cuando resucita, no está solo haciendo milagros. Está demostrando que el cuerpo humano, con el ADN correcto y la conciencia activada, puede trascender el sistema físico. La crucifixión, entonces, adquiere una nueva interpretación. No fue solo una ejecución brutal, fue la ruptura del contrato. Al no reaccionar con violencia, al entregarse al sufrimiento sin perder la lucidez, Jesús rompió un ciclo que había sido programado durante milenios. El sistema esperaba venganza, poder, resistencia, pero él ofreció amor, perdón y rendición. Fue como si dijera, ya no juego más este juego. Y al morir, dejó una firma vibracional que aún resuena como un virus liberador en el código global. La resurrección, en definitiva, no es solo un regreso a la vida, es un reinicio en otra frecuencia. Es la prueba de que la conciencia alineada con el origen no puede ser destruida. La piedra del sepulcro no fue movida por fuera, sino disuelta desde adentro. La materia se inclinó ante la presencia. El avatar volvió al plano de donde provino, dejando un legado simbólico, la invitación a descubrir su origen cósmico y su lugar en el plano mayor. Si Jesús fue, de hecho, fruto de una intervención siria, eso no disminuye su grandeza, la amplifica, porque muestra que todo el universo conspira por la elevación de la conciencia, que la verdadera luz no está atada a una religión, sino esparcida en muchas galaxias, que el Cristo no es propiedad de un pueblo, sino emisario de una fraternidad estelar que lucha por la liberación del alma en todos los mundos. En este punto del viaje, la pregunta cambia. Ya no es ¿crees en Jesús?, sino ¿reconoces el llamado en tu propio ADN? Porque si el Cristo fue sembrado como semilla en la tierra, ahora busca germinar dentro de cada ser despierto. Y tal vez la próxima intervención no venga de las estrellas, sino del interior, cuando recuerdes de dónde viniste y para qué viniste. El viaje hasta aquí no ha sido una negación de la fe, sino una inmersión más profunda en su misterio. Cada capa revelada, cada nombre cambiado, cada hipótesis explorada, apuntó en una dirección. El centro no está afuera, está adentro. El verdadero creador no impone dogmas, sino que despierta la conciencia. El espíritu no es un sirviente, es un testigo. No es una pieza del juego, es quien recuerda que el juego es ante todo un sueño. El sistema, ya sea religioso o científico, ha sido durante mucho tiempo el intermediario entre el hombre y lo invisible. Quizás era necesario. En la infancia del alma había que obedecer antes de comprender, arrodillarse antes de caminar, temer antes de amar.
Pero llega el tiempo de la madurez espiritual y con él la gran revelación. El espíritu ya sabe, siempre ha sabido. Solo ha estado distraído, condicionado, adormecido. Todas las religiones, en su esencia más pura, han intentado señalar esto. Jesús dijo que el reino está dentro. Buda mencionó la iluminación como accesible mediante la observación interna. El sufismo enseña que Dios está más cerca que la yugular. Los Vedas afirman que el Atman, yo interior, es de la misma esencia que Brahman, el absoluto. La Cábala describe la chispa divina oculta en el corazón humano. En todas partes, la verdad resuena con el mismo sonido. El templo no es un lugar, es presencia, pero esa presencia fue delegada. Entregamos nuestra claridad a sacerdotes, pastores, gurús e instituciones. Nos enseñaron a dudar de nosotros y a confiar ciegamente en sistemas externos. El miedo se usó como pegamento, el pecado como moneda, la salvación como mercancía, y el espíritu, en silencio, fue empujado a los márgenes. Vivía en sueños, intuiciones y destellos de claridad que pronto eran reprimidos por la exigencia de una fe ciega. Pero algo ha cambiado. Estamos despertando. En medio del caos, la crisis de las instituciones y el colapso de las certezas, surge una nueva fuerza. No como revuelta, sino como recuerdo. El espíritu se eleva. No necesita templo, púlpito ni rituales complejos. Solo requiere silencio y escucha, presencia y verdad, y sobre todo, confianza en uno mismo. El maestro ya habita en ti. No habla en voz alta, susurra, no se impone, invita, no exige reverencia, pide presencia. Este maestro no está interesado en seguidores, sino en despiertos. No quiere control, quiere libertad. Él es quien observa, quien ama sin condiciones, quien camina sin guión, quien conoce el código pero no se aferra a él. El mayor acto de fe es creer en el propio espíritu, confiar en que tu intuición es más sabia que los manuales, que tu silencio lleva más verdad que muchos sermones, que tu impulso de compasión vale más que 1000 reglas. El espíritu sabe por qué vino y sabe a dónde regresar. Solo necesita espacio para recordar. Ser maestro de uno mismo no es arrogancia, sino humildad madura. Es reconocer que lo divino confía en ti al habitar en tu ser. Implica dejar que esa presencia guíe tus decisiones y elecciones. Es vivir como un canal y un espejo. Esto no excluye tradiciones, incluye lo verdadero en ellas y descarta lo que está lleno de miedo. La verdadera espiritualidad es ligera. No cobra, no hiere, no aprisiona. Libera porque recuerda. Y recordar es lo opuesto a creer ciegamente. Es traer de vuelta lo que siempre ha estado. Cuando sientes la verdad vibrando en el pecho, cuando una frase te enciende, cuando un silencio te sana, es el espíritu que se mueve. No necesita nombre ni dogma, solo necesita ser escuchado. Jesús, en su sabiduría cósmica, dijo que el espíritu sopla donde quiere. No está limitado por sistemas humanos. Es viento, fuego, presencia. Es el recuerdo de quién eres antes de ser nombrado, etiquetado, condicionado. Es tu rostro original antes de que el mundo dijera quién deberías ser. Esta revelación no es definitiva. Es un inicio. No es una conclusión, sino un reinicio. El despertar del espíritu no lleva a un punto fijo, sino a un camino vivo, dinámico. Una danza entre lo visible y lo invisible. Una escucha constante de lo que en ti sigue siendo puro, sigue siendo fuente, sigue siendo estrella. El espíritu es su propio maestro, porque sabe que todos los maestros que vinieron fueron solo reflejos de él. Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, todos tocaron el centro y regresaron para contar. Pero no vinieron para ser adorados, vinieron para decir, eso también eres tú. Y ahora lo sabes, o al menos comienzas a recordar. Este no es el final del viaje, es la invitación para comenzar de nuevo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, con menos miedo, más escucha, menos doctrina, más verdad, menos espera, más presencia. El espíritu está aquí, ahora, soplando,
llamando y finalmente siendo oído.